Buenas tardes a todas y todos los presentes el día de hoy. Nos encontramos ya en la sexta reunión de socialización 2023 para la presentación de las lecciones aprendidas y evidencias en la problemática de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Como ustedes saben, esta actividad es organizada por la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, específicamente por la Subunidad de Gestión de la Información y del Conocimiento. En esta oportunidad vamos a tener, digamos, el gusto de escuchar la experiencia virtualización de los procesos de atención del CAI para asegurar la participación activa de los hombres del confinamiento. Bien, como ustedes saben, esta actividad tiene como objetivo comunicar las lecciones aprendidas y también las evidencias resultantes de la sistematización de experiencias e investigaciones realizadas por el Programa Nacional Aurora durante el año 2022 en el marco de la gestión del conocimiento que realiza nuestra entidad. En esta oportunidad nos acompañan dos profesionales del programa, son Oscar Daniel Guacho Arroyo y Roberto Smith Lobón Fabián, quienes se encargaron de sistematizar esta experiencia durante el año pasado. Esta fue también una práctica destacada de la convocatoria Rumbo a las Buenas Prácticas que anualmente realiza nuestra subunidad. Entendemos que esta oportunidad servirá para que todas y todos los presentes podamos conocer cuál fue el problema que identificó la experiencia, así como el desarrollo de la misma, como también las proyecciones que podemos dar de cara a los próximos años. Mi nombre es Nidia Sánchez, yo soy especialista en gestión del conocimiento e innovación de la SGIC de la UPPM del Programa Nacional Aurora. Queremos, antes de continuar con esta presentación, que todas y todos los presentes podamos desactivar los micrófonos hasta el momento en que nos toque intervenir con alguna pregunta o comentario. Bien, muchas gracias por escucharnos. Quiero presentar ahora a nuestros ponentes. En primer lugar está Oscar Daniel Guacho Arroyo. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene formación psicoterapéutica por el Instituto Peruano de Psicoterapia Gestal en convenio con el Colegio de Psicólogos de Lima. También tiene estudios concluidos de la maestría en violencia contra la mujer en la Universidad Católica de Trujillo y estudios concluidos en psicología clínica y de la salud en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene 4 años de experiencia profesional en la atención psicológica a víctimas de violencia en el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Centro Emergencia Mujer, y 9 años de experiencia en la atención a hombres judicializados en violencia contra la pareja o expareja en el Centro de Atención Institucional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Además, nos acompaña Roberto Smith Lobón Fabián, quien es magíster en gestión pública y egresado de la maestría en intervención en violencia hacia la mujer por la Universidad Católica de Trujillo, licenciado en psicología por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, con formación e intervención con hombres agresores en México por el Instituto Hombres por la Equidad AC. Diplomado en masculinidades y violencia de género, conciliador en familia, con formación y experiencia en psicoterapia gestal. Tiene 7 años de experiencia como facilitador en programas de reeducación con hombres agresores en el programa Aurora del Ministerio
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y en la actualidad se desempeña como coordinador y psicólogo en el Servicio de Reeducación en el Centro de Atención Institucional Breña del Programa Nacional Aurora del Niño. Bien, entonces ya hemos conocido un poco de nuestros presentadores de esta experiencia y quienes también se han hecho cargo de la sistematización. Entonces no queda más que darles el pase para que puedan presentar los resultados de su experiencia. Adelante, Oscar. Bien, buenas tardes con todas y todos los compañeros que están ahí y representantes de la sede central. El día de hoy vamos a presentar la sistematización de nuestra experiencia, virtualización de la atención del Centro de Atención Institucional para asegurar la participación activa y la continuidad del servicio Breña 2021. Bien. Vamos a hablar o voy a presentar un poco la experiencia, en qué contexto se da, por la siguiente lámina. Bien, estos datos de la experiencia. El periodo de la experiencia que hemos sistematizado inicia en marzo del 2020 hasta abril de 2021. El ámbito de intervención es Lima Metropolitana a través de las Cortes Superiores de Justicia, tanto de Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Centro, a través de los juzgados especializados de familia o de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, los cuales tienen un campo de acción de los 43 distritos de Lima Metropolitana. Esta experiencia se sistematiza en el servicio CAI de Breña. Si bien es cierto, el colega Roberto Lobón y mi persona hacemos la sistematización, pero el resultado, los logros de esta experiencia lo trabajan el equipo interdisciplinario que trabaja en el CAI de Breña, conformado por psicólogos, psicólogas y trabajadores sociales. Bien, ¿cuál era el problema o por cómo surge la sistematización? Recordamos que en marzo del 2020 llega a nuestro país la pandemia del COVID-19 y ante las medidas de aislamiento y restricciones dispuestas por el gobierno central a partir del marzo de 2020, donde se restringen el desplazamiento y las reuniones sociales, cerca de 500 usuarios que cumplían tratamiento reeducativo como una medida de protección por ejercer violencia contra la pareja, ven suspendidas sus atenciones en el CAI de Breña. Esto implicaba un riesgo para las víctimas de violencia, ya que en su mayoría vivían o tuvieron que vivir, pasar estas medidas de aislamiento junto a sus parejas e hijos e hijas. Agregado a ello, habían limitaciones y dificultades que atravesaban el equipo, los usuarios, y también eran preocupaciones compartidas. Entre estas preocupaciones compartidas, tanto de profesionales como usuarios, era el temor frente a la situación sanitaria del COVID-19. El acceso a equipos de conexión fuera del horario laboral por las teleclases de los hijos e hijas, así mismo como el trabajo de la pareja. Muchas veces en estas familias un equipo tenía que ser compartido por todos los integrantes para realizar sus actividades. También el escaso conocimiento de las plataformas de videoconferencia, la saturación de la red en determinadas horas y la disminución de la velocidad. El equipo profesional presentaba dificultades como la suspensión de la atención de la mesa presencial de Poder Judicial, así como la atención presencial de los centros de emergencia mujer. Dificultades de comunicación con los centros de emergencia mujer para establecer comunicación, alertas de valoración de riesgo de la pareja de los usuarios que venían siendo atendidos por el servicio. Asimismo, la enfermedad del COVID en el equipo. El costo del Zoom, para atenderlo sin interrupciones, se tenía que pagar una mensualidad. La falta de equipos de audio y cámara, asimismo como las dificultades de adaptar el trabajo que se venía haciendo de forma presencial a la virtualidad. Y nuestros usuarios también presentaban algunos problemas significativos. Uno de ellos era la muerte o el fallecimiento por el COVID-19, tanto usuarios como sus familiares, dificultades para cumplir las medidas de protección, régimen de visitas, prohibición de acercamiento por obligación de comunicación debido a que estaban pasando la cuarentena junto con la familia. Falta de equipos de celular o de PC para participar en las conferencias. La poca participación de las sesiones grupales, si bien es cierto, se conectaban, pero era un escenario nuevo y muchos de ellos se les dificultaba interactuar, asimismo como distracciones en las sesiones, ¿no? que empezábamos por ahí a tratar de desarrollar. Siguiente.
Es por eso que para la sistematización de esta experiencia la hemos dividido en 8 momentos importantes y cada uno con su particularidad. El primer momento es cuando se decreta por el gobierno central el estado de emergencia y en un primer momento indican que vienen 15 días de aislamiento social con restricciones y luego vuelven a extenderlo por 15 días más y luego por 15 días más. Esta situación ya nos tenía como problemática el hecho de que muchos de los usuarios se contactaban con nosotros, las y profesionales, para poderles dar la orientación, algún tip, alguna recomendación en el contexto de la pandemia, recomendaciones en relación al cumplimiento de sus medidas, para el manejo de sus emociones. Es por eso que en el segundo momento, abril y mayo de 2020, comenzamos a tener reuniones de equipo entre los profesionales del CAI de Breña. Entre estas reuniones, lo que acordamos fue, al ver que no retornábamos a la presencialidad, era actualizar el directorio de teléfonos que ya teníamos, ya que muchos de los usuarios habían cambiado sus líneas telefónicas. Asimismo, comenzamos a revisar qué experiencias se estaban desarrollando en otros contextos, en otros países, con población igual o similar, para que en estas reuniones que teníamos de forma periódica, ir intercambiando experiencias. Con esta revisión, construimos una implementación del proyecto piloto. Este piloto era, pretendíamos establecer sesiones virtuales similares a las presenciales y explicarle los temas que veníamos desarrollando. Para ello, elaboramos o formamos grupos de WhatsApp con los usuarios, elaboramos propuestas de las sesiones virtuales, qué temas se iban a tocar, agregado a esto, a lo de la pandemia del COVID-19, y la implementación de las sesiones virtuales o grupales por Zoom. Este piloto lo fuimos desarrollando los profesionales del equipo, junto con los usuarios, los cuales daban sus opiniones, nos brindaban retroalimentación, y detectamos en estas reuniones, después del piloto, problemas importantes. Uno de ellos era la deficiencia de la comunicación institucional. Si bien es cierto, estábamos brindando una atención básica para estos usuarios que estaban cumpliendo las medidas de aislamiento y que tenían que cumplir las medidas determinadas por el juzgado, no teníamos cómo trasladar esta información al Poder Judicial y a los centros de emergencia mujer. El otro problema que habíamos detectado era la poca participación. Si bien es cierto, tratábamos de trasladar lo presencial hacia lo virtual, pero faltaba algo. O sea, quedaba solamente en un aspecto al menos informativo, orientativo, pero para cumplir los objetivos de una reeducación efectiva era necesario y fundamental la participación de los usuarios desde sus propias experiencias. Es así que en reuniones de equipo comenzamos a dividirnos el trabajo para resolver estos problemas. Y en septiembre del 2020 comenzamos a iniciar la gestión para obtener el SINOE, que es la casilla electrónica institucional. Hasta ese momento les daban a los SEMS que contaban con abogados al Poder Judicial, pero al nosotros hacer nuestro petitorio y explicar las necesidades y los requerimientos que teníamos y la importancia de tener, el Poder Judicial, luego de muchas gestiones, nos brinda nuestra casilla electrónica institucional para mantener una comunicación fluida con los jueces y juezas que nos habían derivado casos. Asimismo, a través de la sede central gestionamos el CIRA, el acceso al CIRA, que es el registro de personas atendidas de los centros de emergencia mujer. ¿Y esto por qué era importante? Porque los usuarios que veníamos atendiendo teníamos que revisar que las parejas hayan o estén siendo atendidas en los CENS, y si es que no, brindar esta comunicación. Y con la revisión de experiencias en otros contextos, comenzamos a elaborar dinámicas lúdicas, pack de dinámicas lúdicas basadas en los juegos tradicionales, ya que eran estos de conocimiento público, pero le agregábamos la perspectiva de género, la perspectiva de derechos humanos. Hacíamos, por ejemplo, el camino del Inca, los usuarios giraban un dado virtual, caían en un número y este número les lanzaba una frase, enfatizando la no violencia, enfatizando la igualdad y el respeto del hombre hacia la mujer. Y este hombre comentaba, leía la frase y cómo esta frase impactaba en su vida de ellos. Y es así donde fueron aperturándose y participando y motivándose y logrando los objetivos de la reeducación. Es así que cuando llega el tercer momento, que es la tercera ola y los mandan a aislamiento, ya teníamos
esta experiencia acumulada, ganada, elaborada por el equipo de profesionales, y ya no nos impactó tanto como las anteriores medidas de aislamiento. Logramos formar 12 grupos virtuales de 15 usuarios aproximadamente cada grupo y continuar desarrollando nuestro trabajo. Es así que para abril de 2021, cuando ya damos corte a esta sistematización, se mantienen las sesiones grupales vía Zoom con los usuarios del servicio, mantenemos la comunicación institucional con el Poder Judicial y los centros de emergencia mujer. Y bueno, empezamos a retornar al trabajo mixto. Para resolver estos problemas, desarrollamos estrategias de intervención. Y estas estrategias de intervención giran en torno al autoaprendizaje en el uso de la tecnología. Los mismos profesionales revisamos manuales, revisamos videos instructivos en YouTube, comenzamos a compartir estas experiencias para poder fortalecer la intervención que veníamos dando. Asimismo, comenzamos a hacer revisión bibliográfica de experiencias en telepsicología o atención psicológica virtual. Si bien es cierto, la mayoría de referencias giraban en torno a aspectos éticos, nosotros empezamos a desarrollar una metodología que estaba enfocada en la atención, una atención de calidad similar a la presencialidad, con fines reeducativos, no simplemente con fines orientativos, sino con fines reeducativos, utilizando técnicas desde la psicología y el trabajo social para poder trasladar el mensaje y hacer un seguimiento con los usuarios. También el diagnóstico por el equipo para analizar la problemática. Las reuniones periódicas con el equipo de profesionales es demasiado importante, el trabajo en equipo. La inducción a los usuarios en el uso de las videoconferencias. Si para los profesionales les fue difícil, entendíamos que para ellos también. Y es así que comenzamos a instruirlos a ellos a cómo hacer el uso de la tecnología, a través de ellos mismos o a través de un familiar cercano, ¿no? La implementación del proyecto piloto, lo cual fortaleció o contribuyó al diseño y elaboración del plan de dinámicas virtuales basadas en los juegos tradicionales, y también a las gestiones del CIRA y el SINOE y el trabajo y la comunicación efectiva, ¿no?, con las instituciones. Bien. Voy a dar pase a mi compañero Roberto para que les comente los resultados, las recomendaciones y las lecciones aprendidas de la experiencia. Muchas gracias, Oscar. Buenas tardes con todas y todos. Vamos a continuar compartiendo nuestra experiencia y vamos a enfocarnos en los resultados. ¿No? Dentro de los resultados más relevantes, pues vamos a destacar lo siguiente, ¿no? Los operadores autogestionan equipos tecnológicos y se autocapacitan en herramientas digitales, logrando la implementación de sesiones reeducativas virtuales, ¿no? Asimismo, también los usuarios se adaptan a la virtualización con una participación activa y continua, superando de esta manera la desmotivación inicial y también las barreras geográficas por migración durante la pandemia, ¿no? Cabe señalar que en la pandemia muchos usuarios por la migración retornaron a sus lugares de orígenes, algunos se fueron ¿no? A diferentes lugares y no podían continuar con sus sesiones, pero esta virtualidad permitió que ellos también puedan continuar, ¿no? Incluso habían usuarios en el extranjero que a través de la virtualidad pudieron continuar con sus sesiones, ¿no? Entonces es ahí que la virtualización y la continuidad del servicio de atención a varones durante el confinamiento por el COVID-19, logrando atenderse en el 2020 un total de 775 usuarios y en el 2021 976 usuarios dentro del contexto de la pandemia, ¿no? Otro resultado relevante se restableció la comunicación con los juzgados, ¿no? A través de la casilla electrónica SINOE, ¿no? En donde nosotros informábamos a los juzgados la atención o el proceso de atención del usuario, es decir, cuando iniciaba, cuando estaba al final y cuando egresaba, o también cuando incumplían con continuar con su atención. Otro resultado fue que también se tuvo acceso al CIRA, ¿no? Para poder ¿no? ver y hacer el seguimiento o insertar también o derivar, ¿no? a las parejas de los usuarios para que de esta manera reciban una atención integral.
Al término de la sistematización, 285 usuarios cumplieron el íntegro del programa reeducativo, egresando en la modalidad virtual, ¿no? Y esto con una tendencia a la alza. Dentro de las recomendaciones, ¿no? que surge luego de hacer la sistematización, pues son dos particularmente, ¿no? La primera, bueno, la virtualización de la atención interdisciplinaria en el servicio CAI y las sesiones reeducativas es una alternativa viable para brindar la atención a los hombres denunciados por violencia de pareja. Entonces, se recomienda continuar con la atención reeducativa virtual como una alternativa para incrementar la participación de los hombres denunciados, debido a que esto ayuda a mejorar el acceso en la atención, especialmente en situaciones en las que la presencialidad no es posible por diversos factores, ¿no? Como a veces el tiempo, dinero y también otras limitaciones, ¿no? Asimismo, es importante, y esta es una segunda recomendación, mantener y fortalecer la articulación del CAI, tanto dentro como fuera del Programa Nacional Aurora, a fin de garantizar una ruta de atención efectiva para la reeducación de los agresores y favorecer la protección de la víctima, ¿no? Esto implica integrar al CAI en la ruta de atención y en los sistemas de registro e información, como en el CIRA, por ejemplo, u otros registros, ¿no? En el marco de la ley 3036-4 que puedan ser relevantes para la atención de las víctimas, ¿no? ¿Qué tan importante sería, por ejemplo, así como nosotros ahora contamos con el CIRA, tenemos el código y podemos tener acceso a la información, quizás que los centros de emergencia mujer puedan contar con la información del CAI, ¿no? Y de tal manera que ellos también puedan saber si los usuarios están recibiendo o no la atención, ¿no? Y de esta manera, pues, disminuir o ver el tema de los factores de riesgo. En relación a lo que hemos aprendido, es decir, ¿cuáles son las lecciones aprendidas? La capacitación autodidacta de los operadores en el uso de herramientas digitales para el teletrabajo permitió superar esta brecha tecnológica, facilitando la continuidad y la automatización de los procesos de atención en el CAI durante el confinamiento por el COVID-19. También otra lección aprendida es que el desarrollo de las dinámicas lúdicas basadas en juegos tradicionales de manera virtual generó una participación activa y permanente en los usuarios, ¿no? Superando la desmotivación inicial y las barreras geográficas por migración durante la pandemia, ¿no? Hay muchas experiencias de usuarios que incluso después de haber culminado con el programa, es decir, de haber cumplido con sus 28 sesiones, voluntariamente querían continuar participando de las sesiones, ¿no? Y de esta manera, pues, porque si quieren continuar y seguir participando es porque, pues, esto había generado un impacto en sus vidas. Otra lección aprendida es el hecho de tener acceso a la información de las instituciones que atienden la problemática de la violencia contra la mujer, así como mecanismos para comunicar de manera oportuna a la autoridad, favorece a la reeducación de los hombres y aumenta la protección de la víctima, ya que de este modo los juzgados, al tener acceso a la información de manera inmediata, pueden adoptar las medidas que corresponden según el caso. Y finalmente, otra lección aprendida es el acceso a la información del Sistema Integrado de Registros Administrativos CIRA, gestionado por el servicio CAI, permitió derivar a los SEMS a las parejas de los usuarios y de este modo facilitar el seguimiento del riesgo, o también insertar al servicio del SEM en caso de que no sean usuarios, ¿no? O sea, muchas de las parejas de nuestros usuarios no estaban siendo atendidas en los SEMS, entonces esto, la derivación oportuna permitió que puedan ser insertas, digamos, en el SEM, en los SEMS, y de esta manera contribuir a una atención integral, ¿no? Finalmente, nuestra experiencia en la actualidad. En la actualidad, bueno, los CAIs, tanto en Ayacucho, el Callao, Cusco, Lima, han acogido la experiencia y se han adecuado, ¿no? Y las han adecuado a su contexto local, ¿no? Se vienen realizando las sesiones reeducativas de manera virtual, ¿no? Digamos, en todos estos
lugares, ¿no? En todos los servicios CAI. Asimismo, en la actualidad hay un aumento significativo de la demanda, ¿no? De parte de los juzgados para su atención en el servicio CAI. En la actualidad hay un equipo de profesionales del CAI Breña que están trabajando en el CAI Lima y también están replicando la experiencia o estos logros significativos que hemos tenido, ¿no? Y la demanda hasta ahora se mantiene porque los juzgados nos siguen derivando los casos a través de la casilla electrónica, nos siguen derivando los casos también a través del correo institucional, y todo eso ha generado pues que haya más demanda de usuarios, ¿no? En la actualidad también se mantiene la comunicación interinstitucional con los juzgados de familia, logrando de esta manera informar oportunamente el proceso de atención del usuario, ¿no? Bueno, antes para nosotros entregar un oficio de un usuario teníamos que apersonarnos al juzgado. A la fecha, después de la experiencia, hasta la actualidad, pues informamos al juzgado de los casos a través de la casilla electrónica, y esto nos genera muchas facilidades como en tiempo, incluso en gasto económico, pero lo más importante es la atención inmediata y oportuna para que los juzgados puedan tomar decisiones. La articulación con los SEMS a través del CIRAS se mantiene activa, y de esta manera pues se está favoreciendo la atención integral de la víctima, y de esta manera estamos contribuyendo a su protección. El servicio CAI Breña viene realizando a la fecha una intervención mixta. Las evaluaciones, las entrevistas se realizan de manera presencial y las sesiones grupales se brinda de forma telemática, ¿no? Haciendo viable y efectiva la reeducación de los usuarios en esta modalidad de trabajo, ¿no? Entonces, bien, muchas gracias. Esta es la experiencia que hemos querido compartir el día de hoy con ustedes, ¿no? Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Roberto, y también a Oscar por detallarnos de esta manera resumida cuáles han sido, ¿no?, los resultados del desarrollo de esta experiencia tan importante para el programa. También hemos invitado el día de hoy a dos comentaristas quienes nos brindarán sus puntos de vista, sus aportes acerca de la experiencia que acabamos de escuchar. Bien, entonces tenemos el gusto de darle la palabra a nuestra primera comentarista y colega del programa, Isabel Guillén Yarasca. Ella es psicóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Psicología de Familia por la Universidad San Martín de Porres, y tiene estudios de violencia familiar, género y masculinidades. Isabel Guillén cuenta con 4 años de experiencia en la atención de niños, niñas y adolescentes en el INAVIF, 5 años de experiencia en la atención de víctimas de violencia familiar en el entonces PROMUDE, y acumula 16 años de experiencia profesional en la coordinación y actuación del servicio de los centros de atención institucional del Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Le damos la bienvenida a Isabel y también la palabra para que nos comparta sus apreciaciones acerca de esta experiencia. Adelante. Muchas gracias, Nidia. Bueno, muy buenas tardes con todos y todas. Para mí realmente es muy grato participar de este valioso espacio que ustedes vienen desarrollando a favor justamente de estas innovaciones de parte de todos los profesionales, de los servicios, de los diferentes servicios que tiene el programa. Esto es muy valioso porque también motiva al profesional, ¿no?, para poder justamente tomar esa iniciativa en cada servicio que se encuentre, ¿no? Asimismo, saludar a Oscar y a Roberto por este gran trabajo que han desarrollado. Creo que yo, en este caso, como coordinadora de los centros de atención integral, de atención institucional, como son los CAI, he sido parte también de este proceso y veía la preocupación conjuntamente con ellos de cómo seguir teniendo
a los usuarios justamente participando en el programa que se da a través del Programa Nacional Aurora, ¿no? Y básicamente en el cumplimiento de la Ley 30364, la cual manda justamente atención para los agresores, en este caso para los agresores que han agredido a sus parejas o exparejas, que lo tenemos nosotros ya enmarcado en el protocolo del servicio, ¿no? Y había esa preocupación porque aparte de esto, teníamos metas institucionales que cumplir y cada vez iba aminorando la participación de los usuarios en ese sentido. Y nos preocupaba también el tema de que la pandemia, sabemos todos que fue reunir al agresor y a la víctima, ¿no? En esta encerrona que hubo por la emergencia sanitaria, ¿no? Donde tuvieron que convivir mucho tiempo para proteger su salud, ¿no? Que eso significaba una preocupación más porque estando juntos, para nosotros pensar de que se exacerbía más la violencia porque hubo muchos aspectos que intervinieron para que el agresor quizás pueda ir mucho más lejos de lo que era física, la violencia física, psicológica o sexual, ¿no? Sino el tema de los otros aspectos como lo económico, la enfermedad o perder familiares muy importantes en su vida. Y todo esto era parte de toda una preocupación que se juntaba también con nosotros, porque nosotros como profesionales también hubo ese momento de preocupación y de estrés, ¿no? Frente a responder situaciones que ya eran institucionales también. Y qué bueno fue el trabajo que ha venido, pues, la virtualización de la atención del CAI de Breña, ¿no? Que les permitió asegurar la participación activa y la continuidad del usuario en el servicio, ¿no? Y como dicen en la exposición los colegas, efectivamente el comienzo fue un poco difícil porque se tenía que enseñar el manejo, ¿no? De las plataformas a los usuarios, o sea, tomarte un tiempo, aparte del tiempo que tenías que desarrollar la temática, tomarte un tiempo de enseñarle y capacitarle en el uso, ya que imagínense, primero hubo la autocapacitación de los profesionales, o sea, fue todo un proceso que, que motivó justamente, y creo que la exposición lo dice todo, de cómo se ha venido desarrollando esta buena práctica, ¿no? Para mí es una buena iniciativa que han tenido los profesionales, como todos los profesionales que están en el CAI, porque todos ellos cumplen su función, son profesionales capacitados, que son justamente parte de todo ese sistema, porque ellos, los compañeros que están acá, también han compartido situaciones similares en donde se ha ido resolviendo, se han dado soluciones a las preocupaciones de los restos de los servicios del CAI, ¿no? Esta iniciativa pues promueve el aporte de conocimientos también, ¿no? Proporciona sistematizar las acciones que se vino realizando durante la atención y cómo la virtualización, las plataformas de virtualización ayudaron mucho a buscar estas soluciones, ¿no? Que eran muy difíciles en su momento cuando se hacían, por ejemplo, el análisis de las situaciones, ¿no? Para mí esto es una buena práctica y reitero mis felicitaciones al equipo, ¿no? Esta práctica es muy innovadora porque ha permitido solucionar la participación de los usuarios, ¿no? Es una plataforma efectiva y ágil porque permite, desde donde estén los usuarios, puedan reunirse justamente a través de esta virtualización, ¿no? Es sostenible porque a lo largo del tiempo lo pueden seguir usando. Y si hay innovaciones y mejoramientos, a buena hora. Pero yo creo que esto es muy importante en el sostenimiento de esta nueva práctica. Y lo más importante aquí, que es replicable, ¿no? Es replicable para todos los servicios que lo puedan tomar como modelo, o que puedan innovarlo de acuerdo a las características de sus propios servicios. Y realmente para mí es muy grato, repito, participar y agradecer al equipo
que tomó la iniciativa de presentar, y a ustedes, ¿no? A ustedes, Nidia, Teresa, que son parte de este espacio muy valioso en el conocimiento, que nos permiten justamente ir presentando este tipo de trabajos. Muchísimas gracias. Bien, qué gusto, Isabel, que nos acompañes en este espacio, ¿no? En este espacio virtual, porque sobre todo los profesionales también del servicio se sienten respaldados, ¿no? Y presentando esta experiencia y también con estos espacios de difusión, ¿no? Que sabemos que son mínimos, son quizás pocos para toda la experiencia y las múltiples iniciativas que tienen los profesionales y las profesionales del programa a nivel nacional, ¿no? Y por eso agradecemos también a las personas que nos acompañan en esta reunión y que pueden participar también con sus preguntas a través del chat o sus inquietudes, ¿no? Bien, agradecerte por tus palabras y vamos a invitar ahora a nuestro segundo comentarista, ¿no? Que nos acompaña aquí, Wilson Omar Lazo Bazán. Él es psicólogo, psicoterapeuta, con maestría en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene experiencia en docencia universitaria, así como más de 5 años de experiencia realizando intervención psicoterapéutica con hombres que ejercen violencia derivados por mandato judicial. Actualmente, Wilson Lazo es especialista en temas sociales del Programa Nacional Aurora y está encargado del diseño de la intervención Hombres por la Igualdad, que busca involucrar a los hombres en la prevención de la violencia. Bienvenido, Wilson Omar Lazo, y te damos el pase para tus comentarios. Gracias. Bien, gracias por la amable presentación y por la invitación. Es una experiencia bastante agradable de conocer. Me uno en este sentido a las palabras de la doctora Isabel Guillén. Uy, hay un micrófono prendido. Ah, ya. Decía que me uno a las palabras de la doctora Isabel. Es necesario destacar, ¿no? El esfuerzo que ha hecho el equipo, no solo por el hecho de la sistematización, ¿no? Que esa es la cereza, diríamos, del pastel, sino por la labor que se ha desarrollado durante estos años. Evidencia la flexibilidad del servicio CAI para adaptarse ante este contexto inesperado y el hecho de se refleja, se evidencia que se cuenta con un equipo capacitado y sobre todo motivado, ¿no? Interesado en entregar un buen servicio. Por ese lado yo creo que redundaría lo que ya dijo la doctora Isabel. Me interesaría comentar quizás otros aspectos, como por ejemplo que me hubiera resultado interesante, y aprovecharé que quizás en otro momento para consultar, pero conocer un poco más quizás en qué otras evidencias se basaron para la propuesta que elaboraron y en concreto cuáles pudieron haber sido los cambios en la metodología, en la entrega de esta nueva propuesta metodológica, ¿no? Que es el núcleo, es lo central, ¿no? Que nos va a garantizar si de verdad se produce un cambio o no. Esto lo planteo teniendo en cuenta que toda intervención virtual no diría que es más difícil, sino que plantea nuevos retos, ¿no? Si antes, por ejemplo, las quejas eran por estos hombres sabemos que vienen por mandato judicial, sabemos que en la gran mayoría no vienen con una motivación intrínseca, sino obligados. Y si antes la queja era que los costos de desplazamiento, los tiempos, el choque con sus horarios laborales, etcétera, pues ahora, si bien podríamos decir que se reducen en parte estas quejas, pues salen nuevas quejas, ¿no? Como bien decían, la incapacidad o la dificultad para conectarse a través de medios virtuales. Muchos de los usuarios sabemos que, por ejemplo, ni siquiera antes han manejado correo electrónico, o como bien decía Oscar, si no me equivoco, tienen este tema de que cuentan con un solo equipo para conectarse virtualmente o tienen problemas de conexión o de megas para poder mantener reuniones largas. Y en ese sentido son una serie de retos nuevos a los cuales tiene que verse enfrentada el servicio
que quizás no está replicado en otras experiencias de afuera, ¿no? Si tomamos evidencias de Estados Unidos, de Australia, pues son otros contextos, otras realidades distintas y en donde por lo general las investigaciones ya dan por sentado o garantizan la buena conectividad de estos aspectos, ¿no? En ese sentido, es interesante, o me interesaría saber con más detalle cómo han ido afrontando estos retos y cómo va cambiando la metodología, ¿no? Es evidente que una sesión de 2 horas y media, de 2 horas, como normalmente se desarrollaba de manera presencial, va a ser más difícil de mantener o de forma virtual, ¿no? Los tiempos por lo general en este tipo de intervenciones se reducen a 90 minutos o a un tiempo más manejable. Hay más dificultades para adherir a los participantes y en ese sentido son retos que resultan interesantes de manejar. Yo resalto, en todo caso, la recomendación que hace el compañero Roberto al final de la presentación, en donde se plantea como una alternativa ya para el futuro, para mantener la propuesta virtual. De todas maneras, siempre pondría como un paréntesis, ¿no? O sea, es una buena alternativa, tiene, diríamos, es promisoria esta alternativa para mantener este servicio y captar o facilitar el acceso a más participantes, pero sería interesante generar evidencia o estudiar para garantizar que la metodología cumpla lo que está buscando, ¿no? Este es un esfuerzo de sistematización de la experiencia, pero no es una evaluación de la eficacia o de los resultados si de verdad está siendo eficaz. Entiendo por los reportes de los profesionales que sí, pero sí se sugiere que se alcance esta rigurosidad, ¿no? A nivel de evaluación. Esto lo baso, o este comentario lo hago teniendo en cuenta los riesgos de utilizar intervenciones que no son especializadas o que no cuentan con evidencia. Esto ya lo han señalado grupos de trabajo como el Grupo 25 de España o DAFNE, ¿no? De la Unión Europea, en donde nos señalan el riesgo de desarrollar intervenciones con hombres que no tengan este respaldo, ¿no? Esto ya a nivel práctico lo podemos sustentar fácilmente, ¿no? Este hombre que empieza este programa de intervención, pues tiene una expectativa, y no solo él, su familia tiene una expectativa. En muchos casos las parejas aceptan retomar la relación de pareja bajo la esperanza de que estas terapias funcionen. Y en ese sentido tenemos que asegurar que lo que se entrega es un servicio que efectivamente cumple su función. Esto, por favor, no quiero que se malinterprete, no quiero desalentar, más bien aliento esta iniciativa que se ha tomado, sobre todo porque se inicia con este proceso de sistematización y la sugerencia sería continuar en ese proceso para generar evidencia, ya sea a través de la unidad de planeamiento y presupuesto o a través de alianzas como las que tiene el programa Aurora actualmente con ONGs como IPA o con el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, ¿no? En ese sentido se podrían gestionar, yo sugiero que se vea esa posibilidad de gestionar esta evidencia, ¿no? Que se estudie y en todo caso ver la posibilidad de mantenerla o mejorar la propuesta, ¿no? En ese sentido, me interesa resaltar eso, ¿no? Ya hay experiencias que de alguna manera, aparte de la que ha sido reportado hoy día, que también se sabe o reciben reportes de que funcionan, como el del grupo de hombres por la equidad que lidera Roberto Garda en México, que utiliza también sesiones virtuales, pero son, insisto, son públicos objetivos distintos. En México trabajan con voluntarios, ¿no? Hombres que acceden voluntariamente a estos programas. Acá el CAI maneja hombres que acuden obligados por mandatos judiciales. Y ahí implica muchos aspectos para analizar, ¿no? ¿Cómo va a ser el manejo de las cámaras? Se les pide que tengan las cámaras encendidas todo el tiempo de las dinámicas, cómo se maneja este tema de el trabajo grupal, ¿no? Por ejemplo, los estudios indican que es útil
los medios virtuales para trabajar con las personas afectadas por la violencia, porque brindan esta posibilidad de un trato más privado, más confidencial, lo cual es útil para el caso de la persona que ha sido afectada por la víctima, pero en el caso del trabajo, sobre todo reeducativo y teniendo en cuenta que es trabajo grupal, muchas veces no se busca tanto la privacidad, confidencialidad, sino todo lo que se dice queda dentro del grupo de trabajo, pero se busca que el hombre reconozca ante otros hombres, compartan experiencias, y en ese sentido viene un poco el riesgo, ¿no? Esto lo digo porque en el caso de las capacitaciones de la intervención Hombres por la Igualdad también ha ocurrido este fenómeno, ¿no? Pedirles a los hombres que compartan sus experiencias íntimas o que expresen abiertamente su frustración con respecto a sus relaciones familiares dentro de las mismas casas, es un proceso difícil. Es decir, ¿cómo voy a hablar de mi frustración que siento por mi hijo, la frustración que siento por mi pareja, si en la misma sala o en la habitación del costado está esa persona? ¿Cómo manejo esa situación? En ese sentido, resulta interesante, por eso señalo que me interesaba saber cómo se manejaba la metodología en este caso, pero entiendo que está teniendo resultados positivos, y en ese sentido animo, insisto, que no solo se limite a la sistematización, sino que esta sistematización sea un primer paso para luego generar evidencia que permita con seguridad aprovechar esta característica que bien decía la doctora Guillén, de que es efectivamente replicable, ¿no? Y generalizarlo o replicarlo, mejor dicho, en otros ámbitos, ¿no? Por ese lado yo siento que van más mis comentarios. Insisto, la experiencia es muy positiva, habla muy bien de la flexibilidad del equipo de trabajo y su interés por facilitar el acceso a la población a este tipo de intervenciones, ¿no? De manera, para finalizar, simplemente resalto lo que dicen las investigaciones sobre el tema. Tiene como ventajas evidentes ahorros de costos, ya viéndolo como Estado, como servicio, brinda mayor accesibilidad a las personas, facilita el acceso, pero también las investigaciones nos indican que es un área que necesita más investigación. Se habla de las dificultades de que no exista la relación cara a cara, las dificultades también para asegurar el cumplimiento de la participación, sobre todo teniendo en cuenta que son personas que inicialmente acuden de forma obligada, y para evaluar asimismo el compromiso y los cambios, lo cual, insisto, no debe desanimar esta iniciativa, sino debe fortalecer el interés por generar más evidencia, ¿no? Un poco por ese lado van mis comentarios. Muchas gracias, Wilson, Lazo, Bazán, por tus aportes. Realmente a nosotras y nosotros nos encantan estos espacios porque permiten también problematizar a partir de la experiencia sistematizada, lo cual implica, como tú no lo has mencionado directamente, pero sí se concluye de lo que has dicho, abre una serie de desafíos sobre los cuales tenemos que conversar y dialogar y pensar, ¿no? Mucho e investigar en los pasos futuros. Quería hacer mención a dos inquietudes. De pronto el equipo responsable de la sistematización, Oscar y Roberto, tienen algunos comentarios, ¿no? Podemos dar una vuelta de comentarios acerca de, por ejemplo, de estas otras inquietudes sobre otras evidencias que hayan similares a la que ustedes han dado respuesta frente a esta problemática en el contexto del confinamiento.
Y también lo segundo que se refería a los cambios en la propuesta metodológica, ¿no? Tomando en cuenta aquellos otros elementos, sobre todo reconociendo a la virtualidad como este otro espacio obligado que tuvimos en este contexto, ¿no? También hay que situarnos en el contexto en el cual se desarrolló la experiencia. Y bueno, invito, no sé si Carlos, Roberto, Roberto o Oscar nos pueden, ¿no? Podemos hacer aquí una rueda de comentarios. Adelante. Buenas. Sí, justo en la actualidad, como lo comentó el compañero Roberto, paso a formar parte del CAI de Lima, replicando la experiencia, y es bastante relevante uno porque cuando hemos hecho revisiones de intervenciones que se han hecho en otros contextos latinoamericanos, como Argentina, por ejemplo, ellos también han trabajado de una manera similar. Y lo que remarca o lo que pide o exigen a estas intervenciones es el rendimiento de cuentas. ¿Qué quiere decir? Este hombre que está participando en un tratamiento reeducativo, cumpliendo medidas de protección, se hacen efectivas cuando las instituciones están interconectadas y el centro donde se está atendiendo rinde cuentas. Nosotros rendimos cuentas a los juzgados, a las fiscalías, en todos los casos a los juzgados, a las fiscalías cuando requieren nuestra declaración testimonial o para que de alguna otra forma validar alguna información que hemos recogido de nuestro trabajo. También rendimos cuentas a través de los centros de emergencia mujer, a efectos de que le brindamos la información básica, pero también las que ellos requieren necesaria para poder trabajar como un sistema y contribuir a la protección y a la reeducación de ellos. Si bien es cierto, es bastante importante basar la experiencia bajo prácticas basadas en evidencia, es justamente lo que nosotros hemos ido recogiendo en el contexto, revisando, para poder nosotros ir perfeccionando esta intervención. Digamos que a nivel nacional, en la actualidad, dentro de las instituciones que brindan tratamiento reeducativo, es la del Programa Nacional Aurora la que está generando evidencias, ya que he buscado en otros contextos y no las he encontrado. La que sí la encuentro es a nivel de Latinoamérica y a nivel de otros países. También, por ejemplo, parte de la singularidad de estos casos, cuando nosotros brindamos el seguimiento o comunicamos a los juzgados sobre los usuarios que ya han egresado del servicio CAI, hay varios juzgados que al recibir la información citan audiencia al usuario y luego a la denunciante o a la afectada o a los afectados, para justamente ir valorando qué ha pasado durante el tiempo que el usuario ha participado en el CAI dentro de los espacios para que la jueza tienda a ver, evaluar, ¿no? También durante la participación de los usuarios, el juzgado articula con las comisarías y con el CAI. Para nosotros, cuando en una misma resolución manda que el CAI enviemos el reporte de asistencia, de participación y también a las comisarías para que hagan las rondas periódicas y comuniquen qué es lo que van encontrando en estas visitas. Y con resultados que a la jueza misma o a los jueces mismos, cuando hemos dialogado con ellos, les ha llamado bastante la atención, ¿no? A diferencia del usuario o del agresor que ellos derivan a una institución y no rinde cuentas o simplemente el usuario no va. Y ahí viene la relevancia o la importancia que comentaba el compañero Roberto. Un usuario que viene en un primer momento forzado bajo una medida de protección a tratamiento reeducativo y no lo cumple, ya nos va dando una alerta de que si no cumple un tratamiento reeducativo o simplemente no se acerca a la institución donde le están derivando al juzgado, posiblemente las demás medidas no las va a cumplir. Y es ahí donde viene el trabajo articulado con los centros de emergencia mujer. Y esto es relevante, importante, y de repente ir profundizándolo, ¿no? En esta sistematización, lo que hemos querido proyectar, demostrar, compartir, es justamente cómo se ha ido, cómo ha nacido, cómo ha surgido, cómo se ha trabajado, qué se ha revisado y hasta dónde nosotros hemos podido concretar, ¿no? Y que muchos de estos hallazgos han estado también alineados a los protocolos institucionales dentro del sector, tanto del protocolo del Centro de Emergencia Mujer, al protocolo del Centro de Emergencia Mujer Comisaría y al protocolo del Servicio CAI, ¿no? Y esto es lo bastante relevante. Una intervención que rinde cuentas. No sé si mi compañero Roberto quiere complementar ello. Ok, sí, bueno, también, bueno, cuando hicimos la revisión, justamente antes de implementar el programa, de hecho, que nos hemos preocupado por buscar información
revisar experiencias. Y ¿no? Una de ellas, por ejemplo, en España, y también en una oportunidad, esto le pregunté a Garda y él me citó y hablamos sobre esto, y él decía de que las sesiones reeducativas pueden ser efectivas si es que cumple 3 o 4 requisitos, ¿no? O sea, uno de ellos es el tema de que tiene que tener una metodología de intervención, ¿no? Se debe ser sesiones bien estructuradas que responden a los objetivos, ¿no? O sea, eso lo tenemos en base a un protocolo, o sea, ahí está el protocolo, las sesiones están sistematizadas, entonces hay una estructura de pronto metodológica. La idea es, bueno, esto lo hemos adaptado a la virtualidad. Lo otro que tenía en cuenta era el tema de la predisposición del usuario, o sea, es lograr que el usuario esté predispuesto a participar. Y ahí nosotros también hemos tomado varias acciones, ¿no? Como parte de la sistematización ha sido, por ejemplo, incluir dinámicas lúdicas basadas en juegos tradicionales, porque es verdad, así como ahora, muchos tienen la cámara apagada, ¿no? Entonces no puede haber ese contacto directo frente a frente. Entonces establecimos ciertas normas, reglas, como tener las cámaras encendidas, por ejemplo, y al inicio fue complicado, pero poco a poco se han ido adaptando. También nosotros hemos dado ciertas flexibilidades en el tema de horarios, ¿no? Es sabido que en la pandemia, por ejemplo, todos los hijos de los usuarios hacían clases en las mañanas y nuestro horario de trabajo es de 8 a 4. Y también la saturación era bastante en ese horario. Entonces nosotros hemos visto alternativas como adaptarnos a un horario, por ejemplo, de turno tarde, donde hay menos señal de internet, porque a veces hay un solo celular o para que estudien todos, entonces ya en la tarde estaba más libre el usuario. Entonces hemos visto maneras, ¿no? Para que se pueda cumplir esta condición y es darle facilidades al usuario, la predisposición de él a través también de las entrevistas motivacionales que hemos ido realizando, ¿no? Y lo otro es, otro factor importante es el tema de los profesionales, ¿no? Debidamente capacitados, que tengan conocimiento sobre el tema y considero que el CAI a través del propio ministerio nos han ido capacitando y nosotros también nos hemos ido capacitando. Y con estas 3 indicadores, es decir, un equipo capacitado con una estructura o con una metodología previa trabajada más la predisposición del usuario, consideramos que puede ser muy exitoso el programa, ¿no? Y bueno, finalmente también nosotros en el CAI hacemos una evaluación de egreso. O sea, el usuario ingresa después del programa, al final hacemos una evaluación de egreso donde los psicólogos, ¿no? A través de una manera, pues, aplican instrumentos donde se va a ver el antes y el después del programa, ¿no? De la intervención, ¿no? Asimismo, también tenemos el área social que hace y ve el tema del factor de riesgo, si disminuyó o no disminuyó esto, digamos, ¿no? Con el tema de con la articulación con los SEMS. Entonces, desde nuestra experiencia hemos visto de que hay cambios, ¿no? En relación a los usuarios, o sea, hay un impacto en ellos, en el sentido de que al finalizar el programa, muchos de ellos detienen su conducta de violencia, también no han vuelto a ser denunciados. Sabemos que por estudios, o sea, en todos los programas a nivel internacional, pues hay un 10, 15, 20%, por ejemplo, de reincidencias. O sea, esto es una realidad tanto en lo presencial y en lo virtual. O sea, esto es así. Entonces hemos visto de que desde nuestra experiencia, ¿no? Tenemos menos reincidencias que en la presencialidad, por ejemplo, que bueno, sería bueno que poco esto más adelante seguramente se va a poder visualizar en los resultados, ¿no? Y también tenemos mayor cantidad de participación de usuarios que en la presencialidad, ¿no? Que eso también es otra, digamos, otro aporte, ¿no? O otro aspecto positivo, ¿no? Y también hemos visto que hay mayor continuidad en la participación de las sesiones. O sea, antes, por ejemplo, un usuario terminaba en año y medio
o hasta a veces 2 años, porque se les hacía muy dificultoso por la distancia, ¿no? Entonces ahora bajo este modelo de la virtualidad, por ejemplo, hemos visto que se han acortado los plazos, o sea, casi la mayoría de los usuarios que participan activamente culminan el programa casi en los 8 o 9 meses, ¿no? Entonces hay varias cosas que hemos ido encontrando en el camino. De hecho, la pandemia ha sido de pronto algo nuevo para todos y nos ha permitido pues adaptarnos a ese sistema. Y yo considero que muy pronto vamos a tener resultados quizás ya en base a una investigación, ¿no? Que muchos, quizás, ¿no? Incluso de parte de nosotros vamos a ir sistematizando para ver resultados más específicos, de tal manera que puedan respaldar el trabajo que venimos realizando desde el CAI, ¿no? Bueno, eso sería mi aporte. Bien, muchas gracias a Oscar y a Roberto por ampliarnos, ¿no?, las inquietudes de nuestros comentaristas. A nosotros nos agrada bastante tener estos espacios internos, ¿no?, porque precisamente es a partir del diálogo y de la discusión que podemos mejorar los servicios del Programa Nacional Aurora a nivel nacional. Es en base a lo que surgen estos diálogos, en estos espacios, que realmente podemos mejorar, porque están basados también en la experiencia de los propios profesionales en el campo, en el terreno, ¿no? Y que nuestros compañeros y compañeras que nos escuchan y nos ven a nivel nacional a través de estos espacios virtuales, también pueden tomar y recogerlo a la luz de lo que ellos realizan en sus propios espacios de trabajo. Agradecemos a Isabel Guillén, a Wilson Lazo por sus comentarios, a Isabel también, y sobre todo a Oscar y a Roberto, quienes han posibilitado poder conocer los resultados de su experiencia de sistematización en esta tarde. De esta manera, damos por culminada esta sexta reunión de socialización de lecciones aprendidas y evidencias vinculadas a la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Antes de cerrar la sala, quisiera dar pase a mi compañera Teresa para que pueda realizar la fotografía oficial de esta sexta reunión. Bien, entonces, hecha ya la foto oficial, las y los invitamos a la siguiente reunión que se llevará a cabo el jueves 18 de mayo. Aquí podemos conocer la experiencia, intervención del servicio de atención urgente en los casos de niñas, niños y adolescentes en situación de desprotección familiar en Lima Metropolitana. Cuya sistematización ha sido realizada por la profesional Maricruz Milagros de la Cruz Portugués del Sao. Bien, ya con este último anuncio le damos gracias por acompañarnos y participar en este espacio y los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias.